Buenas tardes. Es un gusto para el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil del proyecto PAPIT, Literatura para Niños y Jóvenes, Historia, Presente y Futuro, tener hoy el gran privilegio de una conferencia desde Japón con dos especialistas en el tema que generosamente han accedido a tomar de su tiempo y desde la distancia de su tiempo para comunicarnos su conocimiento sobre un tema que cobra cada vez más interés para el público y para los estudiosos de México. La conferencia es Mil años de manga. La va a dictar la doctora Brigitte Koyama Richard de la Universidad Musashi de Tokio. Muchas gracias, doctora Koyama Richard, y con el gran apoyo académico y lingüístico de la doctora Nina Hasegawa, profesora emérita de la Universidad Sofía de Tokio y además para nosotros querida compañera de seminario. Les doy la bienvenida, les doy las gracias, merci beaucoup, docteur Brigitte Koyama-Richard, pour votre générosité et vos compétences. Merci beaucoup, Nina Hasegawa. Muchas gracias, Nina. Y por favor, comienza tú a presentarnos a la conferencista y dinos la dinámica de cómo vamos a trabajar contigo en español. Ok, primero nos va a saludar Brigitte en francés, luego yo traduzco y ya luego ya me echo todo en español para ganar tiempo. Alors, Muy bien. Brigitte, Oui, photo 1, on est dans la photo 1. donc je commence les salutations, hein. Oui. Buenas tardes a todos. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de faire cette conférence parmi vous. Je remercie tout particulièrement la professeure Liliane Alvarez qui m'a proposé de faire cette conférence, ainsi que la professeure Nina Hasegawa qui a bien voulu traduire cette conférence en espagnol. Antes que nada, quisiera agradecer a todos su participación de hoy. Me honra la invitación que me ha hecho la doctora Álvarez a participar en este proyecto de investigación al cual he podido unirme gracias al apoyo de la profesora Nina Hasegawa. Ella es quien me apoya con la traducción, pues desgraciadamente no hablo español. Bueno, a partir de ahora, yo hablo en español, pero en realidad es el texto de Brigitte. Sigo. Foto de Brigitte. La profesora Nina Hasegawa dio hace poco una conferencia donde habla de los manga y de la manera en que se prestaban o vendían en el siglo XX en Japón. Yo me enfocaré en los orígenes del manga y con imágenes les iré contando su historia. Es muy antigua. Si bien el manga actual tiene influencia directa de los cómics norteamericanos, también se ve beneficiada de su larga tradición pictórica. Les mostraré ejemplos. 1. De personajes caricaturescos muy antiguos. 2. De los pergaminos ilustrados llamados emakimono. Y 3. De las estampas de ukiyo-e y de otras caricaturas de la época Meiji situada entre 1868 y 1912. Foto 3. Voy a empezar mostrándoles uno de los primeros dibujos animados japoneses. Se trata de una caricatura hallada en el templo Horyuji. Este templo es muy antiguo, data del siglo VII y lo pueden visitar si van a Nara. Probablemente este dibujo lo haya realizado algún carpintero de la época. Se encuentra escondido bajo el tejado del templo en un lugar invisible. A todas luces, el dibujo fue hecho para entretenerse. Aquí ya podemos ver el espíritu juguetón de los japoneses. Por cierto, los carpinteros eran los que construían los edificios y no los albañiles, pues los edificios eran de madera y no de piedra. Foto 4. Después llegaron los primeros pergaminos pintados. Son los emakimono.
Proceden originalmente de China. Su finalidad primera fue dar a conocer los textos religiosos budistas. Sin embargo, ya en el siglo XII, los artistas producían magníficos pergaminos que representaban acontecimientos históricos, leyendas y creencias religiosas sobre la fundación de un templo, así como cuentos infantiles. Eran muy caros y estaban reservados a los miembros de la nobleza o a los clérigos de los grandes templos. Además, solo un pequeño número de personas podía admirarlos a la vez. Una persona iba desenrollando el pergamino poco a poco, mientras otras 2 o 3 lo admiraban e iban leyendo la historia escrita en él. Muchos pergaminos iban acompañados de textos breves. He aquí varios ejemplos. El más famoso es del siglo XII. Foto 5. Se trata de un pergamino con aves y animales. Es un tesoro nacional, pertenece a un templo. Es muy famoso porque los animales ahí ilustrados están llenos de vida y nunca se les ve inmóviles. Nadie ha podido descifrar exactamente lo que quería representar el pintor. Se cree, sin embargo, que pudo ser una sátira de la religión budista. En cualquier caso, estos animales son muy atractivos. Los japoneses los consideran los antepasados del manga contemporáneo. Son estos animales tan animados como los de Walt Disney, ¿no? Foto 6. Ahora voy a mostrarles otro ejemplo de pergamino. Foto 7. Este es el famoso pergamino que representa el desfile de los 100 demonios. En Japón había creencias religiosas y entre ellas había algunas que insistían en que en ciertas épocas del año lo mejor era no salir de noche ni infringir las reglas morales. Eso porque uno podía toparse con algún yokai. Yokai viene a ser espíritu o demonio, y perder la vida. Con el paso del tiempo, los yokai dejaron de dar miedo. La gente entonces disfrutaba viendo la representación que los pintores hacían de ello. Hay muchos pergaminos donde se ven desfilar gran número de demonios. Una vez más, se puede ver que los espíritus, demonios o monstruos están llenos de vida. Nunca se les pinta inmóviles. En el pasado se pensaba que los objetos, los útiles, se transformaban a los 100 años. Si se observa detenidamente la forma de cada uno de estos pequeños monstruos, se puede ver que algunos tienen forma de recipientes. En la pantalla vemos, por ejemplo, un brasero. Foto 8. Una ratoncita feliz. Foto 9. He aquí un bonito pergamino del siglo XII. Se trata de un famoso cuento que narra el feliz matrimonio de 2 ratoncitos. El trasfondo es moral y religioso. Los ratoncitos van vestidos y peinados como la aristocracia de la época. Foto 10. Este pergamino revela cómo vivía la nobleza en esos tiempos y qué platos culinarios se preparaban para una comida nupcial. Aquí vemos a los cocineros afanados haciendo bolitas de arroz, cortando pescado y asándolo. Foto 11. El matrimonio, por lo general, concertado entre 2 familias, era muy importante en Japón. Eso porque era indispensable tener hijos, especialmente 1 o más varones para asegurar la continuidad de la línea familiar. Hoy en día los japoneses se casan cada vez menos y tienen cada vez menos hijos,
pero ese es un asunto aparte. Aquí vemos a los novios a punto de brindar. El murciélago es el mejor amigo del príncipe. Foto 2. Época de Edo, las estampas japonesas. El pueblo llano no podía comprar estos pergaminos porque eran demasiado caros, pero las cosas empezaron a cambiar a partir del periodo Edo, o sea, 1603-1868, que es cuando vieron la luz del día los grabados japoneses conocidos como ukiyo-e. Al principio los grabados eran en blanco y negro, pero a partir de 1765 pasaron a ser coloridos y baratos. Se trata de xilografías que trataron los temas más variados. Se dirigían tanto a los niños pequeños como a los adultos. Foto 3. El ukiyo-e más conocido en el mundo es la gran ola de Hokusai. Seguramente en México muchas personas han visto al menos una vez en su vida una reproducción de este famoso grabado. Representa una gran ola, barcos en medio de la tormenta y el monte Fuji al fondo. Foto 14. Seguro también habrán visto estampas de mujeres hermosas. Foto 15. Antes de continuar, les mostraré cómo se hacen los grabados. Aquí hay un grupo de mujeres. Dos de ellas están tallando un dibujo sobre una plancha de madera. Otra más está aplicando una especie de pegamento sobre las hojas de papel. Eso con el fin de que los colores se fijen adecuadamente. Otra está descansando. Detrás de ella se ven los pigmentos y los pinceles. Los pigmentos se imprimen uno tras otro colocando una hoja de papel sobre la tabla de madera y frotando con un barem. Este trabajo estaba reservado a los hombres. ¿Por qué? Sencillamente porque es un trabajo físico muy duro. Tallar la madera es muy difícil y cansado. También lo es el trabajo de imprimir. Este grabado es ficción. Ha sustituido a los hombres por bellas mujeres. Eso para vender la estampa. Hoy en día hay mujeres en esta profesión. Foto 6. Así se vendían los grabados. En México no sé cuál sea el precio de una estampa de ukiyo-e, pero en Europa y en Estados Unidos un grabado de Hokusai o de otro pintor famoso puede ser carísimo. En aquella época, en cambio, los grabados eran muy baratos. Equivalían a un plato de tacos al pastor, por decir. Los editores mandaban imprimir sobre diversos temas. Aquí estamos en una tienda especializada en grabados y libros ilustrados. Vemos a una niña eligiendo un grabado y a otra persona, una mujer adulta, discutiendo el precio. Hay muchos grabados expuestos. Había que vender mucho para obtener beneficios y crear otros grabados nuevos. Las estampas más vendidas eran las de los actores de kabuki. Estos eran idolatrados de la misma manera que los actores de cine hoy en día. Luego, los grabados que más se vendían eran los de las mujeres hermosas. Eso porque representaban la moda a seguir tanto en los diseños de kimono como en los peinados. El cliente compraba su estampa y la dependienta se la enrollaba como si fuera un póster. En esta estampa se ve a un bebé. Lleva una estampa en la mano. Hoy en día sería impensable dejar cargar a un bebé una obra así de cara. No sé si ven el bebé, pero está en la espalda de la mamá con un rollito en la mano. Foto 17. También se crearon muchos grabados para niños. Aquí se ve a un personaje muy famoso llamado Kintaro.
Es muy alto, muy rojo y muy fuerte. Es amigo de los animales y protege a los débiles, sean personas o animales. Foto 18. Déjenme enseñarles este otro grabado. Es interesante porque en una sola hoja el artista condensa el famoso cuento del gorrión al que la lengua le fue cortada. Es una historia que da a saber a los niños que los buenos siempre reciben recompensas, mientras que los malos reciben monstruos. Foto 19. Estas estampas son divertidas porque según se vean las figuras de un lado o de otro, se ven distintas. Por ejemplo, el abuelo de Barbas parece un joven punk, no, foto 20. Si lo vemos al revés. Oh, Je ne sais pas ce que j'ai fait, non, ça ne part pas dans le bon sens. Voilà, pardon. Maintenant ça va. Bueno, entonces, tu reviens au vieux monsieur, el viejito con barbas y el viejito punk, ¿no? Ese es el chiste de estas imágenes. Foto 21. Hay también estampas con figuras como estas, donde una cara tiene 3 cuerpos. Por ejemplo, vean el guerrero. ¿Ven? Uno que tiene armadura es una cara y 3 cuerpos distintos. Foto 22. Esta es una estampa para un abanico. Vemos a un gato vestido como un comerciante adinerado. Está subiendo a una lancha. Los lancheros visten kimonos de algodón mientras que él va de seda. No se ve que brille la seda porque en el periodo de Edo a los comerciantes se les prohibía ostentar su riqueza. Sin embargo, estos usaban ropa discreta pero cara, sobre todo cuando iban al barrio de placer. Ahí gastaban fortunas para deslumbrar a las hermosas cortesanas. Esta barca se dirige a Yoshiwara, el barrio de placer. Foto 23. Entre finales del periodo Edo y principios del periodo Meiji se ponen de moda las estampas con casillas. Estas se utilizarán posteriormente en los manga. Aquí vemos el casamiento de 2 gatos. Foto 24. Si tienen por casualidad estampas de ukiyo-e para recortar, por favor no las recorten. Antiguamente no valían nada, pero ahora sí. En el periodo Edo se producían constantemente y los formatos se renovaban seguido para atraer el interés de los consumidores. Aquí ven ustedes a una madre recortando imágenes para su pequeño hijo. Hasta los 7 años se cuidaba enormemente a los niños, eso porque había muchas enfermedades propias de la infancia que no se sabía cómo curar. Después de los 7 las cosas cambiaban. Los niños eran más resistentes y sus madres podían relajarse. Foto 25. He aquí una hoja para recortar. Como ven, hay una caja para guardar la ropa de los muñecos. Hace unos años a mis estudiantes de universidad los puse a recortar unas fotocopias que hice de este tipo de material. Había entre las maquetas unas de verdad complicadas, lo que implica que muchos niños necesitaban ayuda de los grandes, ya fueran adultos o niños más grandes que ellos, para armar las figuras. Foto 26. Hay estampas con personajes formados por un cúmulo de cuerpos humanos. Este es un albañil carpintero. Lleva en la mano un paquete de monedas de oro. Dije que albañil carpintero, pero quedamos en que eran carpinteros los que construían las casas. Entonces, este era un carpintero, lleva en la mano un paquete con monedas de oro.
Tu gremio se ha beneficiado del temblor recién acaecido. Lo sabemos porque vemos a un pez bagre, es el pez bigotón que ven ahí. Se supone, según las creencias japonesas, que es un pez bagre el que provoca los temblores. Esta imagen es satírica. Vean la nariz, está hecha de un señor, ¿verdad? Y las manos, también está hecho con personas. Foto 27. La expresión del movimiento. Mucho antes de que se empezaran a ilustrar los manga, los japoneses ya eran hábiles para expresar el movimiento. Foto 28. He aquí una espiral que atrae todo hacia el centro. Foto 29. La magnitud de la explosión aquí es expresada gracias a unas líneas largas. Esta técnica se ve mucho en los manga actuales. Foto 30. Lo que vemos aquí son unas ranas en combate. Representan la lucha que tuvo lugar a principio de la era Meiji entre dos clanes de samuráis. La personificación es admirable, el movimiento, o sea, la fuerza de los chorros de agua y de las demás armas, está muy bien representado. Si los pintores optaban por pintar animales, era porque la censura era muy estricta en el periodo Edo y de alguna manera había que esquivarla. Foto 31. Esta ilustración de Hokusai forma parte de un libro suyo titulado Los manga o bocetos de Hokusai. Era un libro pensado para enseñar dibujo a sus discípulos. No cuenta una historia, pero es una fuente artística y cultural extraordinaria para comprender el Japón de antaño. Foto 32. Las sombras chinescas. Foto 33. Las sombras chinescas se representaban a menudo y gustaban tanto a los niños como a los adultos. En aquellos tiempos, como no había electricidad, era sencillo proyectar con la luz de una vela las figuras sobre las ventanas de papel. Foto 34. Estampas diurnas y nocturnas. Como vemos, había un sinfín de juegos. Déjenme mostrarles unos más. Empecemos por las ingeniosas estampas de día y de noche. Se veían a través de unas cajas ópticas. Los japoneses se inspiraron en estampas europeas. He aquí un ejemplo. Foto 35. Tu peux pas faire le truc? Et ça finit ici? Foto 36. El equivalente japonés es esta estampa de Yoshiwara de día y de noche. Je la repasse. Hein? Oui. Okay. Foto 37. Los juegos de oca. Había un abanico increíble de juegos de oca. Estaban pensados especialmente para los niños. Muchos de ellos eran pedagógicos. Se jugaba con unos dados. Foto 38. Aquí vemos personajes conocidos en poses de combate. Es un juego de oca que habla de una famosa venganza ejecutada por subalternos para recuperar el honor de su señor feudal. Las venganzas estaban justificadas y los niños idealizaban, así como los adultos, historias como estas.
Photo 39. Este juego de oca es, como podemos ver, muy elaborado. Da a conocer los lugares famosos de Tokio, que como saben es la capital de Japón desde 1868. Antes de abrirse a Occidente, esta ciudad llevaba otro nombre, se llamaba Edo, y era importantísima porque era la sede de poder del shogunato Tokugawa, que gobernó el país entre 1603 y 1867. Es una lástima que no podamos ver, pero bueno, si la UNAM compra el libro seguro que podrán irlo a ver. Foto 40. Este otro juego de oca se centra en la educación de las mujeres de buena familia, a las que se les pide sepan coser y tengan buena letra. Cuando son jóvenes han de ser esmeradas en la escuela y una vez casadas han de ser esmeradas en el hogar. Había todo tipo de estampas de ukiyo-e que servían para enseñar a los chicos y no tan chicos los nombres de las cosas, por ejemplo, las verduras o las frutas. También había estampas centradas en la enseñanza de los 2 abecedarios del japonés y los números. Foto 41. La apertura de Japón a Occidente y las nuevas caricaturas de Birman y Bigot. Los extranjeros llegan, ça c'est le 45, le 41, n'est-ce pas? Le 41 ça va. Los extranjeros llegan a Japón cuando este país se abre al mundo después de permanecer aislado más de 200 años. Las caricaturas occidentales se ponen entonces de moda. Foto 42. Los japoneses reciben la influencia occidental y, foto 43, empiezan a hacer tanto retratos como caricaturas más realistas. Foto 44. Kitazawa Rakuten. Kitazawa Rakuten es el padre de la caricatura satírica moderna. Juega un papel primordial en la evolución de este tipo de expresión que hasta ahora se consideraba de segunda por su falta de seriedad. Foto 45. He aquí un ejemplo de sus dibujos. Estos peces en realidad son políticos de importancia de aquel entonces. Sus caras son perfectamente conocidas por todos. La foca al fondo, arriba, a la derecha, es un viejo político y primer ministro llamado Ito Hirobumi. Foto 46. Este es el político. On revoit l'image. Y esta es su caricatura. Okay. Foto 47. El boom de las historietas hasta la Segunda Guerra Mundial. Foto 48. El impreso ilustrado incluye tarjetas postales. Estas que vemos aquí aparecían en la revista semanal Kokkei Shimbun. Se pusieron de moda, la gente las recortaba y mandaba a los amigos. Eso sin firmar para dejar que el amigo adivinara quién se la había enviado. Era un juego. Eso demuestra que los adultos en Japón también tienen un espíritu juguetón. Foto 49. A la derecha, arriba de todo, vemos a Kintaro con su madre. A la izquierda, abajo, vemos una hermosa mujer comprando estampas, ¿verdad? Pues no, no es una mujer, es un hombre. Lo sabemos por la ropa que lleva. La cara de la mujer corresponde a una estampa. La cara del señor está escondida atrás de dicha estampa. Foto 50. No sé si pueden ver, pero
El señor que tiene un kimono, el señor que tiene en la mano unas estampas es real y la cabeza es una estampa, no es él. Foto 51. Me gustaría explicarles más sobre la historia de los manga, pero por falta de espacio no lo haré. Avanzo un poco en el tiempo y llego a 1925. Estas son las aventuras de Sho-chan, publicadas en 1925. Es la historia de un niño muy simpático, el cual vive numerosas aventuras. Siempre está en compañía de una ardilla. Foto 52. Tanku Tankuro es como Sho-chan, una historieta para niños pequeños. Es una especie de robot redondo de actitudes muy dulces que protege siempre a los más débiles. Foto 53. Aquí no se ve la cara, pero se ve la pelota. Foto 54. Tezuka Osamu, el fundador del manga moderno. Foto 55. Llegamos a la época moderna. Esta historieta la dibujó Tezuka Osamu. A él se le considera el padre fundador del manga y de los dibujos animados modernos. A tantísimos años de su muerte, se le sigue considerando el mejor de todos. Médico de profesión, decidió dejar la carrera para dedicarse a crear historietas. Foto 56. Aquí vemos a Astro Boy, su personaje más célebre. Es un pequeño robot que protege a los humanos. Foto 57. Los herederos de Tezuka Osamu. Foto 58. Estos son algunos de los herederos de Tezuka Osamu. La huella de este creador de manga se hizo sentir a lo largo de varias generaciones. He aquí un manga de Makoto Takahashi para niñas. Algunas páginas van a color y el resto en blanco y negro. Yo les muestro las que están a color. Foto 59. Por ejemplo, esta. O sea, para dar realce, algunas en color, pero la mayoría blanco y negro. Foto 60. Blancanieves no podía faltar. Foto 61. He aquí las diferentes portadas de un manga dedicado a las bailarinas. Foto 62. Las mangas pedagógicas. Hay muchísimos mangas pedagógicos. Mangas pedagógicas llevan dibujos y textos muy sencillos e interesantes con tablas cronológicas o biográficas de los personajes al final del libro. Foto 63. He aquí un volumen que habla de la historia del arte en Japón. Foto 64. Este manga se centra en el impresionismo. Foto 65. He aquí a Claude Monet en su maravilloso jardín japonés de Giverny, situado a unos kilómetros de París. En ese lugar pintó sus famosos nenúfares. Foto 66. Aquí hay una bibliografía dedicada a Hokusai. El autor de este manga se llama Ishinomori Shotaro. Fue un profesional muy célebre dedicado al manga. Foto 67. Este es un dibujo. El que está en medio es un dibujo de Hokusai mismo, dentro de un dibujo del profesional del manga. Foto 68. Podría hablarles durante horas sobre estas cosas, pero ya me he alargado mucho.
Antes de despedirme y pasar a responder preguntas, solo quisiera presentarles la nueva edición de mi libro 1000 años de manga de 2024, publicado por Bloom. Photo 69. Ahí ven Bloom, esa es la editorial de la última edición. Esta incluye comentarios sobre libros muy recientes. La primera versión apareció en francés en 2007 y fue traducida al español ese mismo año. Y alors, photo 70. Alors, c'est toi qui dis. Oui. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie le professeur Nina Hasegawa pour sa traduction. Agradezco mucho su atención y la traducción de Nina Hasegawa, una especialista como yo de Japón y amiga de muchos años. Y après, en español. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos. Okay. Muchas gracias, profesora Koyama. Muchas gracias, profesora Hasegawa. Tenemos a una persona aquí en la sala, las demás están a distancia. Van a poder hacer comentarios a distancia y también las personas que estamos aquí en la sala. Qué interesante cómo se parecen la primera imagen y la última, ¿verdad? Las más antiguas, los más antiguos dibujos en el templo en el siglo VII y ese dibujo donde está dentro una imagen que creó Hokusai dentro de un dibujo moderno. Qué interesante progresión. Ça lui surprend de voir la première image qu'on a vue du temple au 7e siècle et après la dernière avec Hokusai. Oui. Il ressemble tellement, n'est-ce pas? Exactement. C'est surprenant. C'est très surprenant, vous avez absolument raison. Et c'est là que l'on comprend vraiment la filiation, n'est-ce pas, entre les toutes premières caricatures et les mangas contemporains. Sí, o sea, eso que acabas de decir, Lilian, pues es muy exacto porque se nota enseguida cómo hay algo que une lo viejo con lo nuevo, no es algo que haya aparecido de repente, ¿no? Una tradición muy enraizada, como muchas cosas en Japón, que lo hacen tan especial en su arte. No sé si quieran las personas aquí presentes y déjenme ver el chat aquí para ver si hay Arturo tiene tal vez algunos comentarios y no sé si el profesor que nos acompaña quiera decir algo o preguntar algo. Agradecerte, como soy totalmente... Solo agradecer la presentación, soy totalmente neófito, entonces en realidad vine por curiosidad pura. ¿De dónde viene? Yo soy profesor de economía en el Tecnológico de Monterrey, pero con cierta frecuencia vengo a eventos aquí de filológicas y así supe. Pues muchas gracias. No sé si escucharon que es un profesor del Tecnológico de Monterrey que se considera neófito pero entusiasta del tema y agradece mucho a Brigitte y a Nina, desde luego. C'est un professeur d'économie de l'université, mais il connaît rien au manga et des choses comme on a parlé aujourd'hui, mais il est très intéressé par les mangas. Il remercie ton intervention. Ben, je vous remercie également de ce commentaire, c'est très très gentil. Muchísimas gracias al profesor de economía. Me gustaría agregar que Brigitte, si ustedes ven la página de Brigitte en el internet, se van a quedar sorprendidos de la cantidad de libros que ha publicado. Y una de las cosas, bueno, además de que ella estudió literatura comparada, pero se especializó en el japonismo y luego en el ukiyo-e, etcétera, ¿no? Y todos los libros hablan, como el de hoy, de un tema, pero digamos que el esfuerzo enorme de Brigitte es juntar las imágenes y conseguir los derechos. Entonces,
pues no es nada fácil, porque los japoneses, a pesar de que las imágenes son viejas y se supone que ya no hay derechos de autor y lo que sea, pues sí hay, porque pertenecen a un museo, porque pertenecen a un templo, porque no sé qué. Total, que conseguir los derechos es dificilísimo. Entonces, bueno, la razón por la que lo que se expuso hoy tiene una rayita casi invisible sobre las imágenes, es porque a ella le causaría mucho problema si se reprodujeran, porque no tiene derecho a reproducirlas fuera de su libro, ¿no? Pero si ustedes quieren conocer muchas cosas visuales de Japón, pues no tienen más que asomarse a sus libros porque son imágenes, imágenes y más imágenes, imágenes que no se pueden conseguir fácilmente. Que si no fuera por su esfuerzo y que ella consigue manera de publicar unos libros muy gordos y con un papel precioso y de muy buena calidad, pues no tendrían acceso. Je viens d'expliquer, tu as compris, n'est-ce pas? Un petit peu, oui. Oui. Un petit peu. Je veux dire, tous tes livres, c'est tout ce grand effort que tu fais pour avoir les images. Les images, voilà, oui, j'avais C'est un plus. Le texte, bien sûr, est très important, mais surtout, on peut compter sur des images que normalement on ne peut pas voir, on ne peut pas accéder. Voilà. Sí, Eso es todo, quiero Lilian. Quería agradecer. agregar eso. Sí, yo también quiero agregar que esta conferencia nació de la generosidad de las dos profesoras hace más de año y medio, cuando me invitaron a ver una exposición de arte japonés, una exposición histórica, y hablábamos de la gran avidez que hay en México por este arte y la relativa dificultad de acercarnos a él, porque aunque hay colecciones importantes como la que tiene el museo, ¿cómo se llama? El del doctor, ahorita me olvidó, el que está en Revolución y Altavista, Carrillo Gil, el del Carrillo Gil, y algunas que vimos en una exposición de tabladas en un par de años, unos años, pues en realidad no tenemos tanto acceso, pero tenemos una fascinación. La fecha de la conferencia se tardó un poco también porque la doctora Brigitte estuvo haciendo gestiones para que pudiéramos tener acceso a estas imágenes por Zoom. Y bueno, muchas gracias, ya se logró y creo que es muy sorprendente y muy ilustrativo para todos nosotros poder ver. Creo que el maestro quiere decir algo. Sí, diga, por favor. Sí, ahora sí ya se me ocurrió una pregunta, con lo muy popular que se volvió con GPT, transformar ciertas fotografías a estilo manga, de hecho creo que de un japonés, y como que fue viral a nivel global literalmente, ¿tiene alguna teoría, explicación de por qué justamente la fascinación aparentemente como que muy humana por este tipo de dibujos? Ah, ok, a ver si entendí. Je crois qu'il a dit que avec le chat GPT, maintenant, on prend des images de manga et on les transforme, n'importe quelle photo, on la transforme en manga, non? Voilà. Quelle est la fascination pour ces choses? Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène? Mondial. Le phénomène, vous voulez dire de ChatGPT ou bien des mangas? Non. De la fascination pour les mangas. Ah, de la fascination pour les mangas. Écoutez, mais c'est le chat GPT, je ne sais pas si tu as vu que on peut transformer des photos normales oui, bien sûr, en manga presque. Oui, bien non? sûr. Donc ça c'est très amusant, mais c'est très amusant. Mais je pense que déjà la plupart des personnes sont intéressées par la culture japonaise. Ça c'est une chose, et que les mangas, je pense que les mangas sont très très faciles à lire aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Les dessins sont très intéressants, ils sont très très beaux, n'est-ce pas? Et il y a aussi de très nombreuses histoires, c'est très varié. On a des mangas sur tous les sujets, n'est-ce pas? Des sujets historiques, sur des rencontres amoureuses, toutes sortes de choses. Donc ce sont des livres qui plaisent énormément au public. Et ce qui me frappe actuellement, c'est que dans de très nombreux cas, les doramas que l'on nous passe à la télé, les feuilletons, sont issus de mangas.
Donc c'est très frappant, vous voyez, ce sont vraiment des histoires qui paraissent assez extraordinaires quand on les lit en manga, et finalement elles sont adaptées pour la télévision ou le cinéma dans de très 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 nombreux cas. Donc pourquoi cette fascination? J'avoue que personnellement les mangas, j'y suis venue assez tardivement grâce à mes étudiants et grâce à mes enfants, parce que lorsque j'ai commencé mes études de japonais, les mangas n'étaient pas du tout à la mode en Europe. Ça n'était pas encore, le boom des mangas n'était pas du tout commencé, et j'ai donc découvert les mangas après mon arrivée au Japon. Et à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu'étaient les mangas, et de là, j'ai voulu les comprendre et chercher justement d'où venaient ces mangas. Et d'autre part, une chose m'a frappée, lorsque j'ai fait des conférences en France, en particulier au musée Guimet, très souvent on me posait la question: mes petits-enfants adorent les mangas, mais ils ne connaissent pas l'art traditionnel. Par contre, les grands-parents me disaient: ah là là, moi j'adore l'art traditionnel, j'adore les estampes, mais je ne connais absolument pas les mangas. Et je me suis dit, mais il faut absolument écrire un livre, il n'y a absolument pas de livre sur la question, pour essayer de faire comprendre justement le rapport, l'évolution de l'art japonais au fil des siècles et pourquoi on en est arrivé au manga. Donc, alors, arrête. Ah, pardon. Pardon. Bueno, va la respuesta, no sé si es exactísima, pero bueno, el interés en Japón o sea, el interés en general por el manga y por leerlo, primero es que son atractivos, tienen unas imágenes muy interesantes, son fáciles de leer, son variadas, tienen cuentos históricos, cuentos románticos. Inclusive hoy en Japón muchas telenovelas se hacen a partir de los manga. O sea, hay un manga y se toma la idea del manga para hacer la telenovela. Y entonces cuando llegó Brigitte a Japón, hace 1000 años igual que yo, no me acuerdo cuántos 1000 años, j'ai oublié quand est-ce qu'on est arrivé en 1982. No, bueno, más o menos por 1980. 78. 78. Pour moi, oui. Oui, 1978. Las dos llegamos en el mismo momento, pero a diferentes universidades y no nos conocimos sino mucho después. Pero cuando ella estudió, yo llegué a hacer la licenciatura, pero ella ya llegó con estudios de posgrado. Y en aquella época todavía el manga no era un boom en Europa. Ella fue cuando llegó a Japón que se dio cuenta de que los manga y todo esto, ¿no? Y lo que le llama la atención es que cuando hace alguna conferencia en Francia sobre estos temas, la gente joven le dice, los niños conocen los mangas y les encantan. Y la gente mayor no conoce los manga, pero les gusta la pintura tradicional. Entonces ella quería hacer un libro que uniera la pintura tradicional con el manga para que se entendiera que las de estas dos diferentes generaciones se interesan por la misma cosa en el fondo. Je crois que j'ai bien traduit. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste ajouter, ce qui fait vraiment, je crois aussi, l'attrait des mangas, comme je l'ai dit, c'est la diversité des sujets. On peut les lire sous forme, donc imprimée sous forme de livres, mais maintenant on les lit aussi sur le téléphone portable. Et tous ces mangas sont liés ensuite à des dessins animés, puisque du manga dérivent les dessins animés. De là, il y a de nombreux produits dérivés que les enfants peuvent acheter très facilement. Et donc, les étrangers, ceux qui ne sont pas japonais, dont je fais partie, s'intéressent à des choses nouvelles, différentes. Et pour eux, il n'y a pas cette frontière, n'est-ce pas, de la langue. Il n'y a pas la barrière de la langue, puisque maintenant, les mangas sont traduits dans de très nombreuses langues. Donc, c'est très attirant, c'est très facile à lire. Et je dirais qu'au Japon, j'ai parlé tout à l'heure des mangas pédagogiques, mais c'est remarquablement bien fait. J'avais acheté à mes enfants l'histoire du Japon
et l'histoire de nombreuses personnalités connues à travers le monde, que ce soit des artistes, des écrivains, etc., du monde entier. Et les enfants tout petits connaissaient énormément de choses. Je me disais, mais ils ont beaucoup de chance. J'aurais aimé avoir ce genre de livre. Et même pour l'histoire du Japon, qui est quand même assez compliquée, quand on la lit sous forme de manga, finalement, on retient très bien. Les principaux épisodes sont remarquablement bien dessinés. Et de là, à la fin du livre, on a des chronologies, on a plusieurs pages écrites sans dessin, mais très bien faites et très faciles à comprendre. Donc, de ces mangas pédagogiques, les enfants, bien sûr, ensuite passent à des mangas amusants, des mangas d'aventure, des histoires d'amour, etc. Mais donc, il y a toutes sortes de mangas qui leur permettent, au cours de leur vie, d'apprendre de nombreuses choses et de se distraire. Et puis, il y a aussi donc le côté magique. Donc, un peu comme dans le roman Harry Potter, il y a beaucoup de mangas pour les petits-enfants qui font appel à la magie, magie occidentale ou magie japonaise avec des monstres, etc. Mais évidemment, ça plaît beaucoup aux enfants. C'est le monde de l'imaginaire. Donc, vous voyez, c'est tellement varié que je comprends que cela intéresse pas seulement les Japonais, mais aussi le monde entier. Et ils sont très différents des comics américains et de la bande dessinée franco-belge. Donc, ils ont quand même cette très différent. Pardon. Je commence a hablar. Merci, Nina. Ya no sé por dónde iba, pero bueno, sí, o sea, no solo es el manga en papel, sino que ahora se puede ver con el iPod y con el iPhone, y también de ahí pasa al anime, y luego hay productos derivados que se venden relacionados con estas imágenes. Entonces, eso hace que es muy versátil. El manga llega a ocupar muchos lugares, ¿no? Y ella le llama mucho la atención el manga pedagógico, porque cuando a sus hijos les enseñaba, cuando eran pequeños, cosas con estos mangas sobre artistas, escritores, pero de todo el mundo, no solo de Japón, o la historia de Japón misma, que es bastante complicada, los niños como que sabían todo. ¿Y a qué horas aprendieron todo eso? Pues fue gracias a los manga que están están muy bien estructurados y al final llevan pues estas cronologías y bibliografías, ¿no? Y biografías también. Y luego los niños pasan de esta cosa pedagógica a leer mangas para divertirse, ¿no? O sea, aventuras, historias románticas. Y por otro lado, el lado de la imaginación, hay mucho de cosas mágicas como en Harry Potter, y entonces eso, claro, lo hace muy atractivo, no solo para un niño japonés, sino para un niño de cualquier lugar. Esto tiene que ser realmente atractivo. Je crois que j'ai pu Parfait, Nina. Merci. Alors, attends, Sí, Diana, quisiera le leer dices unas quelque chose. participaciones por internet. Mario Eduardo Sepúlveda Hernández dice: muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Así como aquí conocemos el Popol Vuh para explicar la creación del mundo, ¿existe un manga para explicar ese origen? ¿El origen del mundo? Sí. O sea, un japonés. Texto manga de cosmogonía. Con la cosmogonía de Japón. Debe existir. Es que il y a des livres pour expliquer la cosmogonie du Japon. Alors ça, je ne sais pas, mais ça touche beaucoup ça à la religion. Donc je suppose que c'est quand même assez compliqué. Il y a des dictionnaires sur la cosmogonie japonaise, mais des mangas, je ne sais pas. Parce que pour le début de l'histoire, je n'ai pas les livres là maintenant, ce sont les enfants qui les ont. Mais je ne pense pas que l'on commence à Amaterasu. On commence vraiment au tout début. Je n'ai pas le livre là, je ne peux pas vérifier. Mais je pense que depuis la guerre,
la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui touche quand même aux divinités japonaises n'est pas vraiment présenté dans les livres. Je ne pense pas que ça existe sous forme de manga. Je ne sais pas. El problema con la cosmogonía japonesa y, por ejemplo, la diosa Amaterasu, la diosa del sol, es que fue utilizada para el patriotismo, el nacionalismo japonés de la Segunda Guerra Mundial y todo causó tantos dolores de cabeza que finalmente ya se volvió un poquito tabú usar estos temas religiosos, digamos, o que están unidos a lo que fue el nacionalismo. Por eso no está segura de haber visto. Donc, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, je n'ai pas de livre là, donc je ne sais pas. De acuerdo. Muchas gracias, merci beaucoup. Rey Fernando Vera, que es de nuestro seminario, pregunta, ¿podría decirnos cómo y por qué el cambio de diseño de los personajes, hasta antes de Setsuka Usamo, parecen más realistas, pero luego aparecen con ojos enormes, delgados y extremadamente finos? Los de ahora, ¿verdad? Quelqu'un de l'audience lui surprend que Osamu avait les images étaient plutôt réalistes, mais maintenant les images on voit des yeux vraiment très minces et très allongés et très minces. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de changement? Je pense que les yeux allongés et très minces, peut-être dans quelques mangas, mais les grands yeux continuent toujours, hein. Tout dépend de la série, des mangas, de l'âge qui est visé par les maisons d'édition, mais dans la plupart des mangas de fantasy ou d'aventure, les yeux restent quand même très grands. Donc là, je ne sais pas à quoi fait allusion la personne. Il y a bien sûr toutes sortes de mangas, donc parfois on peut trouver des yeux allongés, mais je dirais que les yeux quand même, les grands yeux existent toujours dans les mangas. O sea, más que haber habido un cambio de realista a tener tener ojos grandes, a tener ojos así casi como rayitas, ella no lo ve tan evidente. O sea, en casi todas las historias hay unos ojos, tremendos ojos así exageradamente grandes, y de repente dentro de las tantas historias que hay imágenes con los ojos muy cerrados y muy alargados. Pero eso no es una tendencia que se vaya a ese lugar, sino que dentro de la variedad existe esto también. Tenemos una pregunta que nos da muchísimo gusto recibir, porque dice así: saludos desde Conalep, Ensenada, Baja California, México. El grupo 210 de la especialidad de expresión gráfica digital. Pregunta del alumno Dominique André: ¿cuándo podemos decir que inició el manga? Sí. Sí. C'est quelqu'un qui... bon, parce que c'est par Zoom, alors n'importe qui peut voir oui. Alors c'est la Californie, mais notre Californie, la mexicaine, quelqu'un qui est dans la Californie. Il demande quand est-ce qu'on peut dire que le manga a commencé? Ah, alors ça c'est une question à laquelle personne ne veut répondre. Donc non, c'est très compliqué, personne ne souhaite répondre parce que les avis sont partagés en fait, hein. Donc est-ce que les mangas, pour certains, il y a en fait deux écoles, je dirais, hein. Une école une école, c'est une façon de dire, mais une façon de penser à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire que pour moi les mangas, je dirais, ont toujours, non pas toujours existé, mais je dirais que ça a commencé déjà à l'époque, donc déjà bien avant la guerre, à la fin du 19e, on avait déjà quand même le début des mangas.
et d'autres qui disent non, les mangas viennent des comics américains. Donc pour cela, les véritables mangas ont commencé après la guerre. Donc moi je suis pour la première façon de penser, c'est-à-dire que donc les mangas, si vous voulez, dans mon esprit, comme je suis exactement j'ai exactement la même façon de penser que Monsieur Takahata Isao, qui était donc l'un des grands personnages donc de la maison d'édition et de la maison d'animation Ghibli, qui est connue dans le monde entier, n'est-ce pas? Et donc Monsieur Takahata a écrit un livre justement sur les origines du manga. Donc lui, il estime que les mangas sont nés, si vous voulez, pratiquement à l'époque des emakimono, que c'est une façon, les emakimono représentent une façon de illustrer, de raconter des images. Donc déjà les prémices des mangas sont dans les emakimono. Et moi je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que tout se suit, mais je dirais que les mangas pré-modernes ou modernes ont fait leur apparition donc à partir de l'époque Meiji, n'est-ce pas? Mais comme je le disais, certains refusent cette façon de penser parmi les chercheurs et disent pas du tout. Les mangas n'existent que depuis la Seconde Guerre mondiale sous l'influence des Américains. Et moi je ne suis pas d'accord parce que je pense que si c'était vrai, peut-être que c'est vrai, hein, je veux bien, mais si c'était vrai, les mangas japonais ne seraient pas du tout comme ils sont actuellement. S'ils ont autant de succès, c'est que justement ils sont typiquement japonais et qu'ils sont différents des comics américains. Et les comics américains sont très intéressants aussi, mais ils sont typiquement américains. Alors que les mangas japonais, peut-être pas tous, mais pour la plupart, ont gardé cet aspect typique de la culture japonaise. Donc moi, je suis vraiment pour la première façon de penser. Aquí, bueno, dice que es una pregunta que nadie quiere responder. ¿Cuándo nacieron los manga? Nadie quiere responder porque es muy difícil esa pregunta. Pero que hay dos corrientes. El estudio Ghibli, sobre todo el señor Takahata Isao, opina que los manga empezaron con los emakimono que vimos, que eran estos rollos largos con muchos dibujos que se mueven, y que a partir de ahí nace el manga. Y Brigitte piensa exactamente lo mismo, porque los manga típicamente americanos son típicamente americanos y los japoneses son típicamente japoneses, entonces tiene que haber no pueden haber nacido de los americanos nada más y no tener nada propio, ni haber heredado algo de su propia cultura. Entonces ella piensa definitivamente que no son algo que hayan derivado de los manga de Estados Unidos, sino que vienen de una larga tradición. Voilà, merci beaucoup. Muchas gracias. La siguiente pregunta tenía que ver con eso, que si influyeron los cómics occidentales. Hubo una parte en la exposición sobre eso, si influyeron los cómics occidentales temprano en artistas japoneses de la época. Mais tu as des exemples, par exemple, des Américains qui ont influencé ici? Justement, je pense que Astro Boy a quand même été influencé par les comics. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence. Je dis que, bien sûr, les Japonais ont été influencés aussi par les comics américains. Mais de là, je pense que, par exemple, même Tezuka Osamu, si vous voulez, je pense qu'il a bien sûr subi cette influence comme la plupart des mangaka de cette époque. Mais de là, je crois qu'ils sont parvenus à faire des choses quand même très japonaises et très différentes des comics américains. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence, mais de là, je pense qu'ils sont parvenus à faire quelque chose de très japonais. Et là, actuellement, si on regarde parmi les mangas et les dessins animés qui ont le plus de succès, il y a eu donc récemment, là je cherche dans mon livre pour vous montrer un exemple, mais j'aurais dû le préparer, mais je ne savais pas que j'aurais cette question-là. Mais
il y a beaucoup actuellement de dessins animés et de mangas qui font référence aux monstres. Et quand on les voit, ils se réfèrent tout à fait aux mangas comme Gege no Kitaro, n'est-ce pas? Mais eux-mêmes se réfèrent à des monstres que l'on voit apparaître dans les emakimono et à l'époque d'Edo. Donc, ce genre de monstres, par exemple, je pense qu'on a peut-être des monstres aussi dans les comics américains, mais ils sont vraiment typiquement japonais. Donc, je pense quand même que la culture japonaise elle-même traditionnelle perdure dans les mangas. Peut-être pas tous, mais quand même dans la façon de penser, dans les situations qui sont représentées, elles font vraiment partie, je dirais, de la vie quotidienne des Japonais ou de situations typiquement japonaises. Donc, c'est grâce à cela, je pense, que les mangas ont du succès. Sinon, si les mangas étaient devenus vraiment américains, je pense qu'ils seraient beaucoup moins intéressants. Parce que les comics américains sont intéressants parce qu'ils sont américains, mais je veux dire, chaque pays doit essayer de créer quelque chose qui lui est propre. Donc, c'est pour moi le bon côté de la culture japonaise et de ces mangas. Enfin, je l'interprète comme cela. Ok. Bueno, Astro Boy no sería, ha sido influenciado por el cómic americano, ¿no? Pero ahora están muy de moda los monstruos y todos estos monstruos japoneses vienen, de por sí ya se puede hallarlos en los emakimono. Y no son monstruos americanos. Entonces, bueno, sí hay influencia, claro que hay influencia del cómic americano, pero no quita que hay una tradición muy larga que ha sido bien aprovechada para desarrollar una sensibilidad única propia. Excusez-moi, je ne sais pas si on le voit, mais Kimetsu no Yaiba, on en a énormément parlé pendant le Corona. Pardon. ¿Cómo s'appelle? Kimetsu no Yaiba. Kimetsu. Kimetsu. C'est en anglais c'est Demon Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer, ça a été un énorme succès. Et c'est une histoire de monstre. Mais quand on regarde bien, j'ai regardé toute une partie de la série télévisée, pardon, et du film, des films présentés. Mais vraiment, on retrouve exactement les yokai qui sont dans la parade des 100 démons que j'ai montré au début. Donc, c'est une réinterprétation, mais on retrouve à chaque fois quand même tout cet aspect de la culture japonaise, qui fait, à mon avis, justement, la qualité, n'est-ce pas, l'intérêt pour les mangas, parce que c'est quand même différent de ce que l'on voit en Europe et aux États-Unis. Yo no sé por qué después del corona, que le decimos corona al COVID, después del COVID, puso de moda una historia Kimetsu no Yaiba. En anglais, ¿cómo on dit? Demon Slayer. Demon Slayer, que yo no lo conozco, entonces me es difícil seguir, pero ella vio varias series y afirma que los primeros monstruos que vimos en el makimono están presentes ahí. Et ça continue, il y a toujours du succès. C'est une série qui a toujours du succès, un manga qui a toujours du succès. Que tiene mucho éxito. Muchas gracias. Viayu Grillo, que es de nuestro seminario, pregunta, dice, muchas gracias, profesora. ¿El manga es el género literario dominante en Japón? ¿Literario? Ajá. Nanka, bungaku no naka de Dans la littérature? Oui. Est-ce que le manga... ¿C'est un genre littéraire dominant? C'est le genre littéraire dominant? Les monstres? Non, les mangas. Ah, les mangas. Ah non, il y a aussi beaucoup de romans, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de romans au Japon aussi, donc il n'y a pas que les mangas, heureusement. Non, le Japon, c'est un pays qui est très riche, il y a beaucoup d'écrivains,
et beaucoup de romans qui sont publiés chaque année, n'est-ce pas? Donc, non, sur le plan culturel, il y a vraiment toutes sortes de publications, non seulement des romans, des livres scientifiques. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas que les mangas, même si les mangas sont très intéressants. No, o sea, los mangas no son la única literatura predominante ahora. Hay novelas y otro tipo de publicaciones recientes que avanzan a la par que el manga. Dice, tiene muchas categorizaciones comerciales por edades. ¿En su origen el manga fue dirigido exclusivamente a niños o también a adultos? ¿Y cuál fue el primer manga del que se tiene conocimiento? Le premier No sé manga si ustedes ven las... était dirigé plutôt aux enfants. Oui. Et quel serait le premier manga? Alors, j'ai fait tout un chapitre dans mon livre là-dessus, mais je n'ai pas préparé les images. Donc Quel est le chapitre? Comment il s'appelle le chapitre? alors, le chapitre concernant les tout premiers mangas donc, du XXe siècle, c'est ça? Donc, pour le XXe siècle, donc c'est donc à partir de la page 124. À partir de la page 124, j'ai présenté beaucoup de mangas pour les enfants, donc que vous pourrez retrouver dans le livre, n'est-ce pas? Donc j'en montre quelques-uns comme ça. Donc page 100... Ah oui, ça marche C'est la bien. page 124 du nouveau livre. 124 du nouveau livre, voilà. Et j'en ai présenté beaucoup. Donc ce sont des mangas pour les petits-enfants. Et puis de plus en plus, ça s'est développé sur de très très nombreux sujets. Et donc au XXe siècle, à partir du XXe siècle, on commence à avoir vraiment des mangas qui s'adressent aux petits mais aux personnes plus âgées, n'est-ce pas? Donc ça devient extrêmement varié. Et à notre époque, on a aussi des mangas pour adultes, hein. Donc ça c'est un autre sujet, mais des mangas érotiques, des mangas pour adultes, donc il y a vraiment toutes sortes de choses. Donc dans le livre, j'ai présenté tout cela sur une vingtaine de pages, je crois, jusqu'à la page 145, de 126 à 145. O sea, en su libro, de la página 126 a la 145, se concentra en historias para niños de las primeras que existieron. Sí, yo sabía también que, o sea, los primeros manga eran para niños, ¿no? Pero después los niños crecen y van a seguir queriendo leer mangas, entonces se crean mangas para adolescentes, mangas para gente que ya trabaja, etcétera, y inclusive hay mangas eróticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el género del manga sí sale a partir de la niñez, pero después va cambiando, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta y hacer un anuncio. Primero el anuncio. Las profesoras Koyama y Hasegawa tuvieron la generosidad de darnos un paquete de sus libros. No es toda su obra, pero es una gran parte. Está a disposición de quien los quiera ver en el seminario. No es tan yo como que frecuento librerías y no los he visto en nuestras librerías. Seguramente a través de compras universitarias se pueden conseguir, pero están aquí a su disposición. Ese es el anuncio. La pregunta o comentario es, no me parece que sea tan sencillo el manga. Creo que tiene un lenguaje visual muy complejo que sin embargo los niños son capaces de captar. Como que no es que sea simple, es muy complejo, pero los niños tienen la capacidad, ese círculo concéntrico al que iba, bueno, una espiral, o ese que salían los rayos así de luz, pues requieren grandes artistas, pero esos grandes artistas son capaces de comunicarse visualmente con los niños y el texto a veces es poco y es más, pues lo visual, entonces sí, depende mucho de la tradición artística de un país
la de Japón, pues se fue amalgamando. Y en México también, que es lo que ha estudiado Nina, la tradición del grabado popular también hace una masa de donde pueden ir saliendo nuevas creaciones, ¿no, Nina y Brigitte? Sí. Ils disent que c'est pas si simple que ça, lire des mangas. En fait, toutes ces illustrations que tu nous as montrées où il y avait, tu te souviens là où il y avait beaucoup de crânes Oui, et oui, il y oui, oui, avait oui. des rayons et des trucs, toute l'image venait dans le centre, Oui. se centrifie. Bon, ce genre de choses sont pas si faciles à comprendre et pourtant les enfants, ils s'habituent et c'est des grands artistes qui font ce genre d'images sophistiquées. Oui, Et oui, oui. ils sont pas simples du tout, mais les enfants arrivent à comprendre très bien euh, quelle est la motivation de cet artiste d'avoir fait des choses pareilles, non? Alors là, en ce qui concerne les deux images que vous avez mentionnées, il s'agit d'œuvres de Hokusai. Donc là, il ne s'agissait pas d'une histoire en manga, mais il s'agissait de traduire en images un fait historique très connu. Donc là, ce n'était pas adressé aux enfants, mais à tout public, hein, mais plutôt, je dirais, à de grands enfants ou à des adultes qui connaissent l'histoire du Japon. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je souhaitais dire, c'est une excellente question, je vous en remercie. Il y a beaucoup, beaucoup de peintres traditionnels japonais qui se sont tournés vers les mangas au début du XXe siècle. Donc, ils étaient peintres, ils connaissaient les deux techniques, la technique de la peinture à l'huile, mais aussi la peinture traditionnelle japonaise. Et de là, ils ont souhaité petit à petit évoluer vers les caricatures et vers le manga. Donc, Kitazawa Rakuten, justement, a aussi fait de très belles peintures, n'est-ce pas? Il n'est pas le seul. Et beaucoup étaient de véritables artistes. Et je pense aussi que c'est pour cela que nous avons une très bonne qualité, je dirais, de dessin déjà dès les premiers mangas. Donc les mangas ont l'air, le dessin a l'air facile, il est facile à comprendre, il est mignon, il est coloré, mais en même temps, je dirais que dès le départ, on a eu la chance d'avoir de très très bons artistes. Las imágenes que Lilian mencionaba, que ya no sé qué número eran, C'était, tu peux les trouver, tu sais où elles oui, sont? oui, 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 oui. C'était au début, vers le début, pour les moyens de l'expression et du mouvement, voilà. Ça, Oui, c'est ça. El ça otro, et ça, oui. voilà. Oui, Estas oui, son oui. las que decías, ¿verdad, Lilian? Sí, porque a Entonces, veces estas son historias dedicadas a los adultos que hablan de cosas de la historia de Japón. Entonces, no son para niños. Pero lo que sí se puede decir es que este tipo de profesionales de la imagen de primerísima calidad eh, después se fueron transformando en dibujantes para niños. Por ejemplo, tu as dit qu'au début du XXe, c'est les Oui, peintres se sont tournés. A partir del siglo XX, muchos pintores que eran pintores sobre el óleo o pintores de pintura tradicional japonesa se fueron interesando en hacer mangas y Kitazawa Rakuten es uno de ellos. Entonces, es una dicha que gente con con una técnica muy, muy sofisticada se haya dedicado a hacer mangas para niños, et qué porque bueno. eso j'aimerais le vous, da una dimensión diferente, ¿no? et j'aimerais vous parler pendant des heures parce que là, je ne peux pas vraiment bien expliquer, c'est vraiment très très court, mais à partir de l'époque Meiji, les peintres n'étaient plus du tout protégés comme ils l'étaient auparavant, puisque auparavant, ils étaient donc, il y avait des mécènes qui s'occupaient d'eux, qui leur donnaient de l'argent pour faire des peintures, pour décorer les palais, les riches demeures des riches commerçants, etc. Ils avaient des patrons, ils avaient des mécènes. Mais à l'époque Meiji, bien sûr, la situation a changé et ils n'avaient plus de travail officiel.
Donc, pour vivre en dehors de leur peinture, qu'ils ne vendaient pas beaucoup, bien sûr, il fallait qu'ils trouvent autre chose, et beaucoup ont commencé comme illustrateurs de revues et de journaux, puisque c'est à cette époque-là que les revues et les journaux sont véritablement nés. Disons, les journaux et les revues, je dirais qu'ils sont contemporains, hein, sont nés à l'époque Meiji. Donc, ils ont commencé également, débuté dans le domaine de l'illustration, et parmi ceux-là, donc, beaucoup ont évolué vers la caricature et petit à petit vers les mangas et également vers l'animation. Puisque c'est vraiment à cette époque-là également que les premiers films des Frères Lumière vont faire leur apparition au Japon. Les premiers dessins animés américains et français vont faire leur apparition sur les écrans japonais. Et c'est de là que les premiers créateurs japonais vont commencer, il y en a 3, ils ont commencé chacun de leur côté sans savoir du tout comment procéder, à faire les tout premiers dessins animés japonais. Et ces tout premiers dessins animés japonais, ils les ont fait à partir de dessins de manga, bien sûr. Donc vous voyez, c'est vraiment toute une époque charnière où on passe donc de l'époque Edo à l'époque Meiji, où toute la situation économique et sociale change, où toute la façon de vivre des peintres change également, et où ces peintres sont, je dirais, un petit peu forcés de faire autre chose que de la peinture pour pouvoir vivre et survivre. Voilà, donc tout ça c'est vraiment lié, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Je traduis. Excuse-moi. Casi se me olvida lo que dijo, pero cuando Japón se abre al mundo, después de haber estado permanecido siglos encerrado en sí mismo, en 1868 se abre al mundo. Y muchos pintores que tenían un mecenas y que pintaban para los templos y para los guerreros, los daimios, los shogun, etcétera, de repente ya no tenían mecenas porque el mundo cambió 100%, se acabó el mundo feudal, se volvió democrático, occidentalizado, y pues ya no tenían sus mecenas, ya no tenían los templos para pintar, o sea, ya todo había cambiado. Entonces, en ese momento nace el periódico y lo que es las revistas occidentales, de influencia occidental en Japón, las versiones japonesas de los impresos y revistas periódicos occidentales. Y ahí todos se meten a trabajar en la ilustración de estos periódicos y revistas porque no tenían cómo ganarse la vida. Y luego explicó algo sobre los dibujos animados, pero ya no llegué a entender. Yo sí que bueno, que sí llegó el cine de los hermanos Lumière, ¿no? Y de los dibujos animados, y que todo eso lo vieron los pintores y lo fueron metiendo a su vida, según entendí yo. Bueno, pues aquí, no sé si todavía el maestro tiene una pregunta. Sí, a ver, el maestro va a hacer la última pregunta antes de despedirnos. Sí, de hecho, muy breve, te me adelantaste, justamente uno tenía que ver con si había algún estudio comparativo entre los mangas y los grabados, en particular de fotografía posada, y la otra que también medio lo adelantaste, si uno quería conseguir estos libros donde... Muy bien. Pues, tenemos aquí el trabajo de Nina Hasegawa, que también está en internet y en español, está en japonés y español, y los tenemos aquí. Y ella se ha dedicado mucho a estudiar el grabado japonés en México y en Japón, con un enfoque comparado. ¿Sí? Pues no, el impreso popular, porque sí, en la conferencia pasada, que la pueden ver en YouTube, de la doctora Hasegawa, de la maestra Hasegawa, perdón, que tengo la boca seca, ella habló de los lugares donde se compraban y rentaban mangas, o sea, como una actividad popular. Este arte tan importante para Japón y para el mundo tiene raigambre popular. No son los mecenas los que lo han, como acaba de decir la maestra Koyama, es el pueblo el que lo ha estado pidiendo y fomentando, y el pueblo de muchos pueblos, ¿verdad? De muchos países. Entonces sí sugiero que vea esa conferencia pasada, que busque los trabajos de
de Nina Hasegawa de la Universidad de Tokio. Si los busca con su nombre salen en internet y aquí los tenemos en papel. Y bueno, yo quisiera a nombre de todo el seminario y del Instituto de Investigaciones Filológicas darle las gracias a las dos, porque se nota sabemos todos los que participamos en esto, Arturo, Gil, Jonathan, el seminario, el trabajo que le pusieron, la dedicación, la cantidad de horas, el cariño con que lo planearon, y creo que va a tener muchas vistas, mucha repercusión, porque es un tema que nos interesa, pero no tenemos el conocimiento que tienen ustedes y que nos han dado de esa manera tan sencilla y clara, una base para empezar a estudiarlo de otra manera, no solamente como consumidores, sino como parte de la cultura infantil mundial, que no siempre se comprende por parte de gente de más de 50 años, todo estas mangas japonesas y demás, y ahora entendiendo que son parte de una tradición muy fuerte y muy rica, las podemos ver con otros ojos y tratar de entenderlas, aunque realmente es un universo. Nos decía eso Nina en su pasada plática, que ella, a pesar de sus muchos años en Japón, de tener a la mano una colección muy rica, porque ella es así, muy académica, muy sencilla, no se atreve a hacer grandes generalizaciones, pero nos dio piedras preciosas, igual que Brigitte Koyama Richards. Les queremos dar las gracias. Nos enorgullece mucho que sean parte de nuestro seminario. Esperemos que haya otras pláticas pronto, que nos pongamos en contacto con estudiantes de sus universidades, con profesores de sus universidades, a estas horas medio raras para ustedes y para nosotros. Podemos entablar comunicación. Antes de que fuera la pandemia, Nina ya estaba muy interesada. Si es que con el Zoom podemos hacer muchas cosas. Y la pandemia nos demostró que sí, y nos animó, y ya todos estamos acostumbrados y equipados. Es que ojalá sigan estos diálogos. Sé que es mucho pedir porque es mucho preparar, pero muchísimas gracias. Les digo en nombre del seminario, me da mucho gusto que hayan estado alumnos del CONALEP de Ensenada, Baja California. Un gran saludo, y cualquier cosa en los que los podamos ayudar para tener acceso al material de los libros de la maestra Koyama Richards o de Nina Hasegawa, por favor escríbanme al Instituto de Investigaciones Filológicas. El correo es lalvareza, de Lilian Álvarez Arellano, lalvareza@unam.mx, y con mucho gusto les damos la ficha, el acceso a las páginas que dijo nuestra expositora, nuestra brillante y generosa expositora. Estamos a la orden porque lo que queremos es difundir el estudio de la literatura infantil y juvenil mexicana y sus relaciones con la literatura del mundo. Entonces, están ustedes invitados a todas nuestras sesiones abiertas que se difunden por Zoom. Y pues no me resta más que desearles un muy buen día en Japón. Merci beaucoup, Brigitte. C'était génial. C'était très intéressant, très clair. Muchas gracias. Merci. Merci beaucoup. Muchas gracias. Y pues hasta la próxima. Esperemos que haya una próxima dentro de no mucho. Muchas gracias. No sé si quieras agregar algo, Nina. No, gracias a todos y estamos en contacto. Gracias, Nina. Muy Donc, bien. je voulais juste vous dire que vraiment je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés, et que malheureusement il est difficile de répondre avec exactitude aux questions en si peu de temps. Donc mes réponses n'étaient peut-être pas très intéressantes, mais en tout cas j'espère que vous allez continuer à vous intéresser à la culture japonaise, et je vous remercie de votre invitation, et je remercie tous les auditeurs. Merci beaucoup, merci Nina aussi. Gracias a todos. Espero, estoy segura que no di las explicaciones tan exactas como habría querido, pero si ya ustedes tienen interés por el tema, ya es mucho para mí. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Hasta luego.